Ok. Desde el principio todo. Desde el principio. Cualquier fallo, repetiré el mismo párrafo otra vez. Manifiesto por una transición nacionalista. Panorama actual. Expectativas versus realidad. La amarga penuria que ha atravesado el ciudadano venezolano por más de 20 años bajo la sombra de un gobierno tiránico parece encontrar un poco de esperanza, como resultado del increíble esfuerzo de resistencia cívica y moral del venezolano frente al terror del socialismo y al invasor cubano. Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ha sido la proclama esperanzadora que el presidente encargado, Juan Guaidó, ha enarbolado como líder de esta transición. Su aparición, pese a la creencia general, no fue por parte de magia, fue aparte... Eso es lo que me hace falta. Desde el principio. Siguiente, no veo. Ahora sí. Manifiesto por una transición nacionalista. Panorama actual. Expectativas versus realidad. La amarga penuria que ha atravesado el ciudadano venezolano por más de 20 años bajo la sombra de un gobierno tiránico parece encontrar un poco de esperanza, como resultado del increíble esfuerzo de resistencia cívica y moral del venezolano frente al terror del socialismo y al invasor cubano. Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ha sido la proclama esperanzadora que el presidente encargado, Juan Guaidó, ha enarbolado como líder de la transición. Su aparición, pese a la creencia general, no fue por arte de magia. Su aparente liderazgo hoy es un resultado de una agenda de fracasos de la dirigencia política tradicional. La sorpresa no tiene lugar en este mar de incertidumbre que hoy ahoga al ciudadano venezolano. Sentimientos encontrados se hacen sentir en medio de uno de los episodios más trágicos de la historia venezolana. ¿Cuándo acabará esta pesadilla? Es quizás la eterna interrogante que a muchos les ha arrebatado el sueño durante estos largos días. La estrategia es clara, o al menos así parece ser al leer el ritmo de las manifestaciones convocadas por la presidencia interina de la República, las cuales apuntan a acorralar a la tiranía a nivel regional y global, restando el poco apoyo internacional con el que contaba. El socialismo del siglo XXI, fórmula ideológica del chavismo como un proyecto, hoy deambula por Venezuela como un perro malherido. Su fracaso a nivel político, social y económico es inminente. Las penurias que han arrojado sobre Venezuela le fueron restando a lo largo de los años el apoyo de la comunidad internacional. Hoy solo unos cuantos países, cuyos sistemas democráticos son muy cuestionables, se atreven a seguir respaldando la opresión y la tiranía hacia la ciudadanía venezolana. Sus fondos ilegales han sido congelados, han sido sancionados infinidad de veces. El mundo ha dado una clara señal de solidaridad con Venezuela, un panorama bastante consonante a nivel interno, pues pese al terror causado por las fuerzas de represión, la organización cívica y la valentía del ciudadano venezolano ha sido más fuerte. El régimen chavista ha perdido el respaldo ciudadano, incluso entre sus escasas filas. Expectativa versus realidad. Este panorama, aunque esperanzador, parece bastante incierto. Las posibilidades de fracaso son bastante altas. Venezuela ha sido desde un principio el país de lo imposible. La certeza nunca ha pasado por estas tierras y el despiadado egoísmo de la tiranía no dejará las riendas del poder sin destruir todo a su paso. Recuento de las tradiciones venezolanas. Repito, corten ese pedazo. Vuelvo. Recuento de las transiciones venezolanas. No hay nada nuevo bajo el sol. Durante nuestra corta historia como república hemos pasado por innumerables periodos transicionales hacia un régimen más libre. El maniqueísmo de no evaluar la justa dimensión nuestra historia y etiquetar a los bandos políticos de buenos versus malos ha legado a nuestra sociedad tanto un profundo desconocimiento de nuestro pasado como un gran resentimiento. Desde el principio toda la página. Recuento de las transiciones venezolanas. No hay nada nuevo bajo el sol.
Durante nuestra corta historia como república, hemos pasado por innumerables periodos transicionales hacia un régimen más libre. El maniqueísmo de no evaluar en su justa dimensión nuestra historia, etiquetar a los bandos políticos en buenos versus malos, ha legado a nuestra sociedad tanto un profundo desconocimiento de nuestro pasado como un gran resentimiento. Y por ende, en la mayoría de los procesos transicionales, hemos dado un paso en falso hacia el porvenir. Nuestra nación ya ha atravesado procesos transitorios, como por ejemplo, más antiguos, tenemos la Venezuela independiente de Colombia la Grande, o de la Venezuela conservadora a la Federación, luego la Guerra Federal, o también posterior al bienio último de los gobiernos general Antonio Gómez Blanco, por solo nombrar algunos casos. No obstante, y a propósito de este manifiesto, es preciso enfocarnos en las transiciones de nuestro controvertido y no menos turbulento siglo XX. Luego de superar las constantes guerras civiles y revoluciones sangrientas del siglo XIX, y gracias a la aparición milagrosa del petróleo, el acontecer político venezolano giró su timón en la búsqueda de otros objetivos más pragmáticos. El caudillo, como imagen de poder suprimido y la economía tornándose monoproductora, creaba el escenario perfecto para la consolidación del Estado venezolano. Ahora solo faltaba consolidar un sistema de elección popular, la democracia. La democracia fue el objetivo que siempre estuvo en la mente de las élites políticas del momento, cuyo debate giraba entonces con la oposición política. ¿Qué tan drásticas deberían ser formadas desde el comienzo de ese párrafo? La democracia fue el objetivo que siempre estuvo en la mente de las élites políticas del momento, cuyo debate giraba entonces con la oposición política. ¿Qué tan drásticas deberían ser las reformas? Es decir, ¿cuándo dar el gran salto hacia la democracia? O al menos fue así durante la transición del gobierno gomecista al de Eleazar López Contreras. Frente a este dilema encontramos dos grandes posiciones encontradas. La dura presión de los movimientos de izquierda que florecían en el país, quienes apostaban por la consolidación de un sistema democrático de manera tajante y revolucionaria, y la posición de la élite tradicional, quienes apostaban por una reforma graduada para la consolidación sistemática del sistema. Desde el principio ese párrafo. Bueno. Frente a este dilema encontramos dos grandes posiciones encontradas. La dura presión de los movimientos de izquierda que florecían en el país, quienes apostaban por la consolidación de un sistema democrático de manera tajante y revolucionaria, y la posición de la élite tradicional, quienes apostaban por una reforma gradual como la consolidación del sistema democrático. Fue así como en muy poco tiempo seríamos testigos de dos golpes de Estado. El primero con la intención de acelerar el proceso democrático, pero al mismo tiempo revolucionario, y el segundo para aminorar el daño político y social del primero. La amarga experiencia del famoso trienio ADECO sobre la institucionalidad de Venezuela motivó en aquel entonces a los tenientes coroneles Carlos Delgado Chalbaud, Luis Felipe Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez a restablecer la institucionalidad en el nacimiento. Desde el principio. Desde el principio. La amarga experiencia del famoso trienio ADECO sobre la institucionalidad de Venezuela motivó en aquel entonces a los tenientes coroneles Carlos Delgado Chalbaud, Luis Felipe Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez a restablecer la institucionalidad en este naciste. Una rayita aquí que me confunde. Perdón. Vuelvo desde el principio. La amarga experiencia del famoso trienio ADECO. La amarga experiencia del famoso trienio ADECO sobre la institucionalidad de Venezuela motivó en aquel entonces a los tenientes coroneles Carlos Delgado Chalbaud, Luis Felipe Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez a restablecer la institucionalidad en este naciente sistema político.